Como siempre es un placer el saludarles en este horizonte de noticias para, en primer lugar, decirles que sigue una onda gélida, polar, abarca enormes, vastas zonas de los Estados Unidos, de Canadá, de México, y estamos viendo aquí cómo esto está pegando muy fuertemente. Por ejemplo, en el estado de Texas se ha llegado a la evaluación de que esta onda fría ha sido equivalente en daño devastador a un huracán en la escala de Saffir-Simpson hasta arriba, en el número 5 de esta escala. Las consecuencias son tremendas y, por decirles un ejemplo, en este momento aquí en Houston, Texas, estoy teniendo una temperatura de 12 bajo cero y una sensación térmica de menos 17. Esto, si fuera en la frontera con Canadá, tal vez no sería una noticia, pero en un lugar en el que hace décadas no se había sentido una situación igual, esto ha traído por consecuencia una serie de trastocamientos, sobre todo en vialidades, en el funcionamiento de establecimientos, en el suministro de la energía eléctrica y en las actividades, en términos generales, las actividades, todas actividades plenas. Y por supuesto, esto también ha impactado a parte de la franja fronteriza con México y todas sus consecuencias. Ha habido una serie de aclaraciones que se han dado en el caso de México sobre el asunto del suministro de gas. La Comisión Federal de Electricidad finalmente da la cara. No se había pronunciado sobre el megapagón que afectó a diversos estados, en Nuevo León, en Chihuahua, en Sinaloa, en Durango, en Sonora, en Coahuila, y no es sino hasta que el director general de la Comisión Federal de Electricidad y Energía ya no fue Manuel Bartlett, como en el primer mega apagón, que dio una explicación que nadie le creyó, y este hombre, Miguel Santiago Reyes Hernández, director de energía de CFE, da otra explicación que tampoco se cree, porque dice que un congelamiento de la molécula, la del gas, en el norte de México, sur de los Estados Unidos, impidió el suministro de gas natural que se recibe constantemente de los Estados Unidos hacia México, y que esta falta de gas, junto con la falta de producción de energías limpias por los fríos y la falta de sol, hicieron que estos dos elementos causaran los estragos de este mega apagón que se da en el norte de la República Mexicana. El asunto final es que la Comisión Federal de Electricidad dice que no tiene ningún problema, que el problema es de otros, no es de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí en los Estados Unidos la versión es diferente. En la Unión Americana lo que se sabe es que el suministro de gas que cotidianamente se envía a México ha sido retenido en Texas para surtir a Texas. Texas ha visto afectada a la energía, al suministro de la energía eléctrica a aproximadamente 6 millones de norteamericanos, y se ha tomado la opción de conservar todo el recurso de gas para alimentar a sus plantas de ciclo combinado que requieren de para poder producir más energía eléctrica. La demanda por energía en la calefacción, en los diferentes suministros, que todo está hoy vinculado con la electricidad, han hecho que en el estado de Texas el suministro sea priorizado para el estado de Texas y no para México, y esto lo que marca es una dependencia del norte de la República Mexicana sobre gas natural norteamericano. Si bien es cierto el precio de gas natural por BTUs, lo que se llaman las unidades térmicas británicas, fluctúa en términos de precio. De todas maneras, no hay gas más caro que el que no existe. Y por supuesto que la Comisión Federal de Electricidad pagaría lo que sea por tener ese suministro de gas, pero la realidad es que no lo ha habido. Este suministro no ha llegado a los Estados Unidos. Me da la idea, que si hubiera una mejor relación en este momento diplomático entre Estados Unidos y México, habría habido la posibilidad
de que parte del gas natural que se está reservando estratégico para el estado de Texas y salir rápido de los apagones en Texas, porque ha habido muchos apagones en Texas, como les digo, podría haber habido una reserva que se hubiera enviado a México para que México no se quedara en la oscuridad total en los estados que les estoy citando. Son Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sonora y Coahuila. Estamos hablando de 6 estados de la República Mexicana que están afectando tremendamente. Aparte que también, como en el apagón pasado, la culpa de todo esto se le achaca a las energías renovables. Tengo que decir que hay una teoría, ¿no?, que es la teoría del calor. La teoría del calor te lleva, en definición universal, que el calor absoluto es el cero absoluto. Todo lo que parte del cero absoluto, que son más o menos menos 280 grados centígrados, de ahí para arriba, todo es una forma de expresión calorífica. Nosotros, los seres humanos, tenemos la convención de que, es un convencionalismo, de que a 32 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados, el proceso de congelamiento se da y entonces supuestamente dejaría de haber calor. Pero esto no es así. En función de el cero absoluto, que solamente existe afuera de la atmósfera, en el espacio, ahí hay cero absoluto, cualquier otra cosa arriba del cero absoluto implica una temperatura. ¿Por qué digo todo esto? Porque los captadores de energía solar, por supuesto, que generan energía, aunque haya niveles de congelamiento. Vamos a poner un ejemplo teórico. Estamos en medio de un paraje en donde está nevado, hay hielo y hay un cuerpo de agua, y este cuerpo de agua está congelado. Y hay junto unos paneles solares, pero de repente brilla el sol. Y el sol brilla y está, un paraje en Canadá a menos 60 grados centígrados, ya para ponerlo así en el extremo, ¿no? ¿Los paneles de sol captan energía? Es la pregunta. Y la respuesta es por supuesto que sí. Captan energía porque no estamos en el cero absoluto. Todo aquello, además, nunca se podrá dar una temperatura de cero absoluto en la Tierra. O sea, sería un imposible. ¿Por qué? Por el campo magnético y por la atmósfera. Y estos dos elementos hacen que haya una especie... La Tierra tiene dos cobijas, una eléctrica y otra de gas, y estas dos cobijas impiden el cero absoluto. Todo aquello arriba del cero absoluto hay una transmisión de calor. O sea que lo que está diciendo la Comisión Federal de Electricidad es una aberración para ignorantes. Pero hay países, ya nada más para que acabemos este tema, que están apostando a que para el año 2030, a más 2040, toda su energía eléctrica será en energías renovables. Es decir, ya no habrá la dependencia de gas ni de ningún producto combustóleo o carbón derivado de los elementos fósiles. O sea, que no nos salgan ahora con la idea de que hay una falta de suministro de gas porque otra cosa, la molécula de gas tiene un punto de congelación mucho más abajo de lo que en este momento estamos teniendo como temperaturas en los Estados Unidos. Esto de que se congeló la molécula de gas, pues lo podría poner de esta manera. Cuando nos quedamos sin luz el día de ayer, el único suministro que había y seguía constante era el gas. Todo lo demás no había. No había luz, no había wifi, no había teléfono, no había nada. Pero había gas. Entonces, la molécula de gas no se congela a las temperaturas que aduce la Comisión Federal de Electricidad. Por lo mismo, se me hace un tanto intransigente la postura, y otra vez mentirosa la postura de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que realmente sucede es que en México la infraestructura para la producción de energía eléctrica en el país ya es insuficiente. Decía Bill Gates en una entrevista, conferencia que dio hace un par de días, dice, tenemos que enfrentarlo. De aquí a una década, el planeta Tierra tendrá que producir, o sea, el ser humano, 2.5 veces la energía eléctrica que se produce hoy en todo el planeta. Y esto implica que hay países que van adelante de esa producción
y hay países que van atrás de la producción actual, no de la producción que dice Bill Gates dentro de 10 años, no, de la producción que en este momento se estaría requiriendo para su consumo doméstico. Y México está dentro de los países que tendríamos ya que estar haciendo una planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo para no ser dependientes energéticamente de terceros países. Porque entonces vamos a llegar a esto. No es que Estados Unidos nos haya suspendido el gas, según México. Es que se congeló la molécula de gas, pues hijos, y que luego no hay energía porque las renovables no la producen. O sea, Chihuahua quedó paralizada. En Nuevo León, parálisis absoluta dentro de todas sus actividades estratégicas. Tamaulipas reportó crisis. Coahuila en el mismo sentido. Sonora, Sinaloa. En fin, estamos hablando de un problema grave. Luego del megapagón, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, realizó cortes de carga rotativos en el norte, en el occidente y oriente del país. Es decir, hubo cortes parciales para suministrar la energía eléctrica en otros puntos y después cortes parciales en esos otros puntos para darle energía eléctrica a los que se habían cortado. Es decir, se está haciendo el juego de las sillas, ¿no? Primero te toca a ti, después te toca a ti, después te toca a ti. Esta distribución aleatoria no va en función de una selectividad, va en función de una necesidad de racionar la energía eléctrica, porque estos así elegantemente llamados cortes rotativos, lo que en realidad están acusando como recibo es que no hay luz. O no hay, bueno, sí hay luz, no hay la luz suficiente. De hecho, usuarios se quejaron de apagones en distintas entidades. Hubo otros, aparte de los estados que les acabo de citar, hubo apagones en Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Michoacán, Estado de México y Estado de Guerrero. Y luego, después del megapagón en México, usuarios en distintos puntos del país reportaron fallas en servicios en internet, servicios como los de Easy, como los de Telmex, como los de Megacable. Paulatinamente, después estos empezaron a reportar qué fue lo que tuvieron, qué fue lo que enfrentaron como problema y cómo se vinieron recuperando de esta baja. Coordinadores en el Congreso, por ejemplo, Verónica Juárez del PRD, Juan Carlos Romero Hicks del PAN, sostuvieron que los constantes apagones en el país muestran que convertir de nuevo a la Comisión Federal en un monopolio, a la Comisión Federal de Electricidad, es un absoluto error, como lo propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto generará impactos negativos, muy negativos. También propiciará que las energías renovables, que ya le han invertido al país algo así como $250 millones de pesos, unos 250,000 millones de pesos, y han generado entre 40 y 50,000 empleos, ahora vayan a decir, pues si tenía yo fases de reinversión en los proyectos que ya invertí en México, 2, 3, 4, 5 fases de reinversión, estas las voy a posponer hasta que haya una claridad con esta idea, que por cierto se va a desahogar el próximo 23 de febrero, del análisis que hará el Congreso sobre la ley de la industria eléctrica. Si la ley de la industria eléctrica pasa como se está proponiendo el presidente de la República, adiós a las inversiones del sector privado. La Comisión Federal de Competencia Económica envió a la Cámara de Diputados un documento en el que expresa su negativa a la aprobación de la iniciativa preferente de López Obrador para reformar disposiciones en la ley eléctrica. ¿Por qué? Pues porque simplemente afectará de manera grave, irreparable, a la competencia. Y no solamente eso, sino que a contrapelo, el Consejo Coordinador Empresarial está recomendando exactamente lo contrario que López Obrador. López Obrador dice CFE como monopolio. Digo, no lo dice abiertamente, pero eso es lo que está proponiendo. Y el Consejo Coordinador Empresarial dice, lo que proponemos es que haya hoy más una codependencia entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas para que sumadas
sumadas den una mayor capacidad de generación de energía eléctrica para el país. En fin, este es el problema. Ahora, en términos de vacunación, ¿qué se está viendo? Por ejemplo, fíjense casos, ¿no? En el estado de Michigan. ¿Qué pasó en Michigan? En Michigan hay muchas personas de la tercera edad que pueden ser vacunadas, pero que no pueden acudir a los centros de vacunación porque no tienen cómo llegar. No tienen un elemento que los lleve hasta los centros de vacunación. ¿Por qué? Porque no tienen coche, porque no pueden manejar, porque no tienen familia, por el frío, por lo que tú quieras, porque no tienen dinero. Lo que está haciendo el estado de Michigan es decirle a la gente de menor edad: tráeme a una persona de la tercera edad que no pueda acceder a la vacunación por cuenta propia o por cuenta de terceros que le ayuden, y te voy a vacunar a la persona de la tercera edad y te voy a vacunar a ti, a los dos. ¿Para qué? Para que haya el incentivo de buscar a una persona de la tercera edad con el incentivo de que la persona que la lleve será vacunada. Casos como este están empezando a multiplicar. Las cifras, por supuesto, están escalando en número de vacunados. Y no obstante el frío que ha golpeado a mucha de la actividad de la vacunación, poco a poco empieza a haber una recuperación de la misma. Y les puedo decir por lo pronto que, digamos, de los contagios que hubo en el último mes a nivel diario en los Estados Unidos, las cifras el día de hoy han bajado en un 50%. Hay 50% de contagios menos que en las semanas previas. Y esto es efecto fundamentalmente de la vacunación. El proceso de la vacunación, por ejemplo, en México es diferente. El proceso contempla, todavía no ha hecho nada, inmunizar en esta semana a prácticamente 80,000 personas, adultos mayores arriba de 60 años, lo que representaría apenas el menos del 5% de la población en la Ciudad de México, que asciende a 1,600,000 personas de más de 60 años en la capital de la República Mexicana. Hubo la noticia que el presidente de México había priorizado el que se vacunara a personas en lugares lejanos, en lugares en donde no hay servicios hospitalarios, de salud, de atención de salud de primera instancia, en fin, que están, digamos, abandonados. ¿Qué era lo que se buscaba? Bueno, lo que se busca es, en primer lugar, un asunto que resulta un tanto complejo, porque llevar la vacuna hasta esos sitios bajo la previsión que se tendría que tener sobre la ultracongelación es ya de suyo un asunto complicado. Y luego, aparte, hay un ingrediente que es más bien político, porque para vacunarte necesitas dos elementos: tu CURP y tu IFE. Hay gente que no tiene CURP, hay gente que no tiene IFE, hay gente que no tiene las dos. Pero ¿por qué se está pidiendo dije IFE, el INE, el Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué está pidiendo la del INE? Bueno, yo pienso que aquí la respuesta se da sola, ¿no? Más que nada es esta una pretensión de carácter electoral. La Universidad de Harvard en los Estados Unidos estará probando en pacientes con COVID un tratamiento elaborado por especialistas mexicanos en medicina, biología y matemáticas que, de acuerdo con un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tendrían con Harvard una estrategia que está basada en la combinación de dos medicamentos conocidos. Uno es el de esteroides de prednisona y otra es de prednisolona y de ciclosporina, que es una mezcla de estos elementos que traen un resultado de más del 70% de personas medianamente enfermas o gravemente enfermas en su recuperación. Esto va a ser aplicado y si esto es, digamos, conduce, entonces podría venir para ello una solución inmediata, no por arriba,
sino paralelamente a la vacuna. Se está investigando y vamos a ver qué sale de todo esto. Y por último les digo que en España se ha propuesto una tela de nanotecnología que puede ser usada para mascarillas, que no solamente inhibe el paso del virus, sino que también mata al virus con la nanotecnología que se propone, y que esto pronto se va a difundir. Hay casos de fraude en venta de estas mascarillas tipo K95 que fueron vendidas en México y fueron falsas, y lotes de vacunas apócrifas que no son vacunas en contra del COVID y se están inoculando como tal en un acto criminal que ya se está investigando. En fin, todo pasa desafortunadamente en esta viña del Señor. Esta es parte de la información que les tenemos aquí en este horizonte de noticias. Les agradezco como siempre el favor de su atención y espero que se encuentren bien y que haya energía, entre otras cosas. Y les invito para que estén en unos minutos más conmigo en Central, fmonline.com, en Central FM Equilibrio, en nuestras plataformas, en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 ya ciudades en la República Mexicana, y en nuestras estaciones de televisión en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Como siempre, gracias por su atención y estaremos como siempre en comunicación en unos minutos más. Pretendo ser su compañía esta mañana.